Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la Vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la Vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Es un privilegio volver en este día a disfrutar las bendiciones que Dios nos otorga al venir a estudiar las Escrituras. Anhelo de todo corazón que sea un tiempo de bendición para tu vida y que estés listo y preparado para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto en la madurez que requiere realmente el conocerle a Él. Continuamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y vamos al capítulo 2, al versículo 11 en adelante. Y hoy vamos a mirar la autoridad del apóstol Pablo, la autoridad que el apóstol Pablo tiene para corregir con la Escritura. Recuerde que hemos venido hablando este tema sobre la autoridad del apóstol Pablo. Pablo está defendiendo realmente su apostolado y mostrando realmente que lo que él aprendió no lo aprendió de hombre, sino de Cristo mismo. Y hoy en el capítulo 2, versículo 11, vamos a mirar su autoridad, la autoridad de enseñar, la autoridad que tiene para corregir. Y en este caso, un evento especial que él tiene con el apóstol Pedro. Pero antes vamos a orar y nos disponemos en la mano de Dios para que Él realmente sea quien nos corrija a nosotros hoy con las Escrituras y nos dé la gracia a nosotros de aprender a actuar según las Escrituras y que realmente nos dé la gracia de practicar las Escrituras para que nuestra vida pública sea realmente un testimonio de la gracia de Dios en nosotros. Soberano Dios y Dios eterno, hoy damos gracias por el inmenso privilegio que tenemos de vivir un día más. Son miles de personas que parten todos los días de esta tierra al sueño, a la eternidad. Pero a ti te ha placido, Dios, dejarnos vivir, darnos tiempo, Señor, para seguirte conociendo, tiempo para arrepentimiento, tiempo para cambio, tiempo para mejorar, tiempo, Dios, realmente para conocer a Cristo Jesús. Gracias por el honor que nos da de estudiar esta carta. Y oramos, Dios, para que tu Espíritu Santo obre en nosotros la libertad con que Cristo nos hizo libres y que ya no estemos sujetos al yugo de esclavitud. Oramos para que liberes a la iglesia de tradiciones, de corrientes doctrinales y nos dé la gracia de estar sujetos a Cristo, de ser cristocéntricos, bibliocéntricos y que realmente todo lo que hagamos y vivamos lo hagamos por amor a ti, Señor. No por el cumplimiento de una regla, no por miedo o por el deseo de que sucedan ciertas cosas. No, Señor, sino sencillamente por amor a Cristo. Y en esa libertad que disfrutamos por la obra de Cristo a nuestro favor. Padre, sé tú, Señor, obrando en mí y en cada uno de mis hermanos que escuchan. Y sé tú enseñándonos, Dios, y permitiéndonos disfrutar la gracia de abrir las Escrituras. Nos disponemos delante de ti y oramos para que tú nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, vamos a la carta de Gálatas, como les dije hace un momento, el capítulo 2, versículo 11, donde vamos a mirar la autoridad del apóstol Pablo para corregir a través de las Escrituras. Lo primero que vamos a mirar en estos tres versículos 11 al 13 es la condenación de una actitud errónea que realmente se estaba presentando en el carácter del apóstol Pedro. Vamos a leer. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque temía de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. El apóstol Pedro está participando de una actitud completamente errónea, de una actitud completamente hipócrita. Y hay involucrados en esta actitud, porque no solamente el apóstol Pedro, como dice el texto, cayó en esta actitud,
sino que también Bernabé y algunos otros hermanos judíos. Tristemente, hermanos, cuando el líder hace algo, por lo general, los demás piensan que también deben o pueden hacerlo. Por eso cuando Dios nos pone al frente a nosotros, nos pone para ser ejemplo, para ser modelo. Y por eso en Tito y Timoteo hay una larga lista de requisitos que debemos tener para estar al frente. Porque las demás ovejas van de alguna manera a copiar nuestras acciones, reacciones, actitudes, pensamientos, manera de hablar, manera de caminar. Recuerde que bástale al discípulo ser como el maestro, y el discípulo por lo general está o termina copiando la mayor parte del carácter de su maestro. Por eso qué bueno que estén orando por nosotros, para que realmente nuestro carácter sea el carácter de Cristo y que realmente reflejemos la personalidad de Cristo, que realmente Cristo se manifieste en nosotros y no nosotros. Que nuestra humanidad, nuestra parte humana de alguna manera sea oculta y aparezca la humanidad de Cristo en nosotros. El carácter nuestro se opaque para que realmente el carácter de Cristo se manifieste. Entonces, ahí en el versículo 11 dice, cuando Pedro vino a Antioquía. Pablo está narrando esta historia de lo que sucedió allí en Antioquía. Pablo dice, yo le resistí cara a cara, el hecho de confrontarlo públicamente, de enfrentarlo personalmente, porque era de condenar la actitud que realmente Pedro estaba teniendo, era una actitud completamente errónea, y por eso Pablo dice que era digna de condenar. Como muchas de nuestras actitudes, y tristemente a veces no hay quien nos encare, quien nos diga por qué haces esto o por qué haces aquello, o como dice la Escritura, nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya, para que realmente lleguemos a ser personas completamente dispuestas para hacer lo correcto. Y en el versículo 12, el apóstol Pablo narra la situación. Y en el versículo 12 es donde realmente muestra la naturaleza de esa actitud errónea, que era una actitud de hipocresía y miedo al mismo tiempo. O por el miedo iba a la hipocresía, porque tristemente el miedo lo lleva a uno a ser hipócrita, o sea, a actuar de manera falsa. Hay gente que en la congregación, cuando está frente a uno, la verdad son unas personas excelentes, pero por detrás son otras personas. La mayoría de cristianos en el templo son unos y en la calle son otros. La mayoría de nosotros a veces en las congregaciones somos uno, en la casa somos otros. Y eso es lo que Pablo realmente está corrigiendo aquí a Pedro, que él no puede mostrar una actitud frente a los judíos y otra actitud frente a los gentiles, y mientras que está con los unos se abstiene de los otros, o cuando está con los otros se abstiene de los de su casa. No. Dios quiere cristianos de una sola pieza. Cristianos que seamos cristianos en todo tiempo y en todo lugar, que realmente nuestra manera de ser sea la misma en todo lugar y una buena manera de ser. Porque algunos tienen una mala manera de ser y se justifican su mala manera de ser con el hecho de que yo soy así y el que me quiera, acépteme así. No, realmente usted y yo debemos entender que el único carácter que debe reflejar el cristiano es el carácter de Cristo. No mi carácter. No mi manera de pensar o ser, sino la manera de pensar y ser de Jesús. Por eso en el versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, este es el problema que él tenía. Recuerde que Jacobo es Santiago, el líder de Jerusalén, comía con los gentiles. Pedro comía con los gentiles y comía la comida que los gentiles comían. Pero después que vinieron los judíos, se retraía, se apartaba de los gentiles porque tenía miedo de los judíos, de los de la circuncisión. O sea, es triste realmente esa actitud, que cuando estamos solos actuamos con una libertad, pero cuando andamos con aquellos que nos conocen andamos retraídos. Ahora, a veces es sencillamente por el juicio, por la crítica, por el señalamiento y por muchas cosas. Pero esas cosas nos toca encararlas y nos toca realmente aprender a ser de una sola pieza. Y aún abstenernos de pronto de comer algo por amor a ellos, pero que ellos sepan que realmente si fuera por nosotros con libertad lo haríamos. Porque nosotros no podemos ocultar la libertad que tenemos en Cristo, como dice el libro de Gálatas, pero tenemos que tener cuidado de no ser tropiezo para el débil. Pero no en esta actitud de hipocresía que tenía el apóstol Pedro, sino realmente en un carácter firme y estable, donde la gente nos conozca y nos diga, no, él no toma esto, él no come aquello, o sencillamente sepan que nos estamos absteniendo por amor a ellos.
Por amor a ellos nos estamos absteniendo de muchas cosas. Y lo triste es que en el versículo 13 dice que y en su simulación o en su conducta simulada participaban también los otros judíos. Un buen grupo, porque Pedro tenía su liderazgo y era un apóstol del Señor y era un hombre de renombre. Por lo tanto, tenía muchos seguidores y los seguidores terminaban haciendo lo mismo que Pedro hacía. Dice, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera, llegó al punto que Bernabé, un gran líder, un hombre conocedor de las Escrituras, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, de tener doble moral, doble actitud, doble conducta. Y el apóstol Pablo condena esto realmente como algo completamente digno de condenar. En el capítulo 5 del libro de Gálatas, en el versículo 9, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Cualquier pecado en nosotros, cualquier cosa no correcta en nosotros, puede dañar a una gran congregación. Muchos no comprenden que el pecado de cada uno de nosotros afecta a toda la congregación. Y de hecho, el pecado mío o el pecado suyo afecta todo el cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo. No importa si algunos hermanos están en el otro lado, en otro continente, lejos, a kilómetros. Espiritualmente estamos unidos en un solo cuerpo. Espiritualmente somos uno. Y tu pecado y mi pecado los va a afectar a todos, va a afectar el cuerpo y especialmente recuerde que cuando un miembro se deteriora, se daña, se enferma, se lastima, el dolor se manifiesta primeramente en la cabeza. Porque allí es donde se manifiesta el dolor. Y por eso la primera persona que afectamos nosotros cuando pecamos es a Cristo. Pero también debemos entender que afectamos al resto del cuerpo. Por esto pecar es peligroso, por esto pecar está prohibido, por esto pecar no es de creyentes, no es de cristianos. Tristemente pecamos y lamentablemente pecamos y hay gente que realmente ha conocido a Cristo y se dedican a pecar igual que los impíos. Pero Dios nos ordena a nosotros apartarnos de esta actitud perversa porque como dice el capítulo 5, versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Y no sabemos por dónde empezó la apostasía allí entre los Gálatas, pero tristemente todo el grupo terminó apartándose de la gracia y yéndose a la ley, que es lo que Pablo va a refutar realmente en esta carta a los Gálatas. En el capítulo 3 vamos a mirar eso, cómo realmente se apartaron de la gracia y se fueron a la ley. Ahora, alguien tuvo que influenciarlos, alguien tuvo que estar al frente, alguien tuvo que convencerlos. Y por eso Pablo está corrigiendo a Pedro, porque la actitud del líder afecta a la congregación, la actitud del padre afecta al hogar, la actitud realmente de un maestro afecta a los alumnos, la actitud de un empresario afecta a los empleados. Hermanos, si es necesario que de alguna manera nosotros aprendamos también a vivir no según los otros, sino según Cristo, a copiarle a Cristo todo el tiempo, mas no a los hombres. A obedecerle a Cristo, mas no a los hombres, pero servirle a Cristo sirviendo a los hombres y obedeciéndole a Cristo para impactar a los hombres. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros entendamos la gravedad de un asunto como estos, porque era hipocresía. Por eso allí en aquel versículo 11, cuando Pablo dice, porque era digno de condenar. Y yo quiero hacerte la pregunta directa a ti, preguntándome a mí mismo también, ¿qué cosas son dignas de condenar en nosotros? ¿Qué cosas realmente en mí hacen pecar a otros o conducen por mal camino a otros? Y tenemos que tomar decisiones radicales, porque como dice la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 1, es imposible que no vengan tropiezos. En el mundo hay demasiado tropezadero, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Hermanos, una cosa es que me hagan tropezar y otra cosa es que yo sea el que haga tropezar a otro. De hecho, la Biblia dice que si yo hago tropezar a otro, sería mejor que me amarrara una piedra en el cuello y me lanzara a un pozo bien profundo, que hacer tropezar a uno de los miembros del cuerpo. Y a veces nosotros tenemos actitudes, acciones, y no nos importa realmente el daño que hace. Y sencillamente nos justificamos en el hecho de, ese soy yo. Déjenme a mí,
Y si Él lo hace, problema de Él. No, somos un cuerpo y nos afectamos los unos a los otros. Por eso es necesario que esa actitud hipócrita, esa actitud doble que a veces tenemos, como dice Santiago, que no seamos de doble ánimo. No, que no seamos de doble cara. No, que realmente nuestra vida se refleje un solo rostro, y qué bueno que sea el rostro de Cristo. Ahora, en el versículo 14 hasta el versículo 19 viene la corrección de esta actitud errónea. Pablo primero muestra la actitud de Pedro, ahora viene la corrección, y la corrección de su pecado, de esa actitud hipócrita que él tenía, de hecho, por miedo a los de la circuncisión o miedo a los judíos. Ahora vamos a mirar en el versículo la manera de la corrección. De hecho, la manera de la corrección empieza desde el versículo 11, cuando Pablo dice: le resistí cara a cara. La Biblia es muy clara en Mateo capítulo 18, versículo 15, cuando dice que si alguien ha pecado contra ti, ve a él y repréndele cara a cara. O sea, nosotros hoy en día tenemos mucha tecnología, tenemos el WhatsApp, tenemos los correos, tenemos Facebook, tenemos Instagram, bueno, muchas maneras. Pero la manera correcta de corregir problemas es cara a cara. Para que yo pueda ver el rostro del otro, el otro pueda ver el rostro de mío, pueda ver mis facciones, pueda ver todos mis movimientos o todas mis acciones, y entienda realmente el amor o el enojo, yo no sé, como cada uno lo hace. Cuando nosotros leemos el rostro del otro y vemos el rostro del otro, nosotros comprendemos si nos está amando, si nos está odiando, si está tranquilo, si está enojado. Por eso en la Biblia nos muestra muchos casos donde realmente nos exhorta a hacer las cosas cara a cara. Y en especial cuando se trata de arreglar asuntos, Dios quiere que sea personalmente y cara a cara. No por teléfono, no por WhatsApp, no por videollamada, sino cara a cara. Donde podamos estar juntos, donde aún podamos echarnos un abrazo, orar el uno por el otro y ver el rostro del otro, porque somos miembros del mismo cuerpo. Por eso Pablo le dice que le resistió cara a cara, o le corrigió cara a cara, o le amonestó, le exhortó cara a cara. Pero en el versículo 14 dice que también lo hizo delante de todos. En el proceso de Mateo capítulo 18 dice que primero a solas, si no se corrige, hay que hacerlo con testigos, y si no, públicamente. Ahora, ¿por qué en este texto Pablo no hace el proceso de cara a cara con él solo o con testigos? No, sino que va directamente y lo hace públicamente. Porque a Timoteo Pablo le escribe que si algún líder insiste en pecar, repréndelo públicamente. Ahora, hermano, cuando las cosas son de condenar, cuando las cosas son públicas, la reprensión debe ser pública. Cuando las cosas son privadas y nadie más lo sabe, las cosas deben ser privadas. Pero cuando todo el mundo lo sabe, la corrección debe ser pública. Y aquí ya muchos están contaminados, muchos lo están haciendo y muchos se están dando cuenta, por lo tanto la corrección debe ser pública. Ahora, si no es público el pecado, la corrección debe ser primeramente personal, luego con testigos, y si no se corrige, entonces debe llevarse a la plenitud de la congregación. Por eso en el versículo 14 dice: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Ahora es interesante esto, hermano, porque muchos de los cristianos tienen un patrón de conducta, o más bien una manera de vivir distinta al evangelio, y no les importa a veces lo que dice el evangelio. Usted y yo, como cristianos, si realmente eres cristiano, si realmente has conocido a Cristo, si realmente estás seguro de que Cristo está en tu corazón, porque eso es lo que me hace cristiano, debemos saber, hermanos, que nuestra manera de evaluar la conducta, la manera de pensar, actuar o reaccionar y todo lo que yo hago debe ser las Escrituras. Como dice la Biblia, si no decimos conforme a las Escrituras, es porque no nos ha amanecido. Por eso el versículo 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Porque lo que no es conforme al evangelio es conforme al mundo, y lo que es conforme al mundo está en contra de Dios. Lo que no es conforme a la palabra no es de Dios, es de Satanás. Y nosotros tenemos que aprender a andar conforme a las Escrituras, no conforme al mundo, no conforme al sistema, no conforme a las tradiciones, no conforme a las filosofías, sino conforme al evangelio.
Y en este caso, conforme a Cristo mismo, porque Cristo es el Evangelio encarnado, Él es la palabra viva. Por lo tanto, como dice el manual o como lo hace el modelo. Porque no hay contradicción entre el manual, la Biblia, y el modelo que es Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra manera de vivir es conforme a la verdad de Cristo, conforme a la verdad del Evangelio, vivido por Cristo, manifestado en Cristo, predicado por Cristo y comisionado por Cristo. Por eso el versículo 14, Pablo es muy contundente cuando dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos eso. Ahora, las razones de la corrección empiezan en el versículo 14, cuando dice no andaba rectamente. O sea, no andaba derechito, conforme a la verdad del Evangelio. Porque hay un solo camino en el cual debemos andar, es Cristo. Hay un solo camino que es derechito y es Cristo. Y la palabra de Dios nos muestra a Cristo y nos muestra exactamente ese camino que es Cristo y la manera en que realmente Él se condujo y la manera en que nosotros nos debemos conducir. Usted y yo no tenemos, escuche, usted y yo no tenemos lo que muchos dicen libre albedrío para hacer lo que queremos. No, lo que usted y yo tenemos es una conducta rebelde que nos lleva a hacer lo que no debemos hacer. Una conducta dañada por el pecado que nos lleva a ser rebeldes. Eso no es libre albedrío, es esclavitud al pecado, eso no es libre albedrío. Eso sencillamente es ser un impío o ser uno que se ha rebelado contra Cristo. Nosotros como cristianos, dice la Biblia que fuimos comprados por precio de sangre y fuimos sujetados a Cristo para hacer la voluntad de Cristo y no la de nosotros. Por eso Pablo más adelante dice, yo ya no vivo, yo no vivo ya, Cristo vive en mí. Y es maravilloso entender ese texto en este contexto realmente, porque Pedro no andaba rectamente. Además, dice, no andaba conforme a la verdad del Evangelio. Eso es lo que lo llevaba a andar completamente torcido. Y no vivía como verdadero judío. Y obligaba a los judíos de alguna manera a judaizar. Mire lo que dice el versículo 14. Sigo leyendo. Dije a Pedro, delante de todo, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es interesante, cuando estoy con los gentiles, vivo como gentil. Pero cuando llegan los judíos, entonces yo le exijo a los gentiles que hagan lo que los judíos hacen. Y eso no es correcto. Lo que soy debo serlo y lo que hago debe ser lo que Cristo hizo. Y Cristo cuando estuvo con los judíos realmente vivió como un hijo de Dios. Vivió obedeciendo las escrituras, no haciendo lo que los judíos hacen. De hecho, una de las razones por las cuales los judíos mataron a Jesús era porque Él no hacía todo lo que ellos hacían, porque no obedecía la ley como ellos la obedecían. Porque Cristo no vino a obedecer la ley como los hombres, vino a obedecer la ley según Dios. Y la Biblia es muy clara, todos los hombres están equivocados en su manera de actuar, incluyéndote a ti y incluyéndome a mí. El único hombre que ha actuado bien y que actúa bien y sigue actuando bien es Cristo Jesús. Por lo tanto, es el único digno de ser imitado y el único en quien debemos colocar los ojos, porque Él es el eterno y la vida eterna de todos aquellos que le siguen, que le creen y le siguen. Por eso allí en el versículo 14, básicamente nos muestra ese principio y ya con el 15 dice, nosotros, Pablo le dice a Pedro, nosotros judíos de nacimiento, porque los dos son judíos, y no pecadores de entre los gentiles, o sea, no nacidos entre los gentiles. Esa palabra no pecadores no indica que los judíos no sean pecadores, no, sino que no nacimos de la manera en el pecado que nacieron los gentiles. Porque los gentiles, como dice Efesios, nacimos separados de Dios, nacimos sin las promesas de Dios, nacimos ausentes completamente de todos los pactos de Dios con Israel. Pero ellos no, ellos nacieron siendo el pueblo de Dios, siendo el pueblo escogido. Nacieron conociendo las escrituras, conociendo la ley, escuchándola, yendo al templo, yendo a las sinagogas. O sea, crecieron en un ambiente completamente bibliocéntrico en cierta manera. No completamente, no conforme a Cristo, pero al menos conociendo la ley. Este es un principio como haber nacido en Colombia o nacer por allá en un pueblo musulmán. Aquí nacimos creyendo en un Dios trino,
creyendo que la Biblia es la verdad, que es la palabra de Dios, creyendo realmente que Dios envió a su Hijo por nosotros, que realmente hay Espíritu Santo, teniendo un credo, una confesión de fe, cosa que no tienen los musulmanes, al menos al respecto. Ellos tienen otras filosofías, otros dioses, otra manera de pensar, no la del Dios verdadero. Ahora, eso es parte más o menos de la diferencia entre judío y gentil. Por eso Pablo le dice a Pedro, nosotros judíos de nacimiento, o sea, con todos los privilegios de un judío, y no pecadores o inmundos como nacieron los gentiles. Porque de alguna manera al Israel haber sido escogido, de alguna manera gozaba de cierta santificación al conocer las Escrituras. Porque digo cierta porque la verdadera santidad la da el Espíritu Santo cuando uno conoce a Cristo Jesús. Entonces allí estamos básicamente en este texto. Y por eso en el versículo 14 dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, un creyente buscando que los impíos vivan como creyentes mientras que él vive como impío. En este caso es buscando que los gentiles vivan como judíos mientras que el judío vive como gentil. Esto es lo que realmente Pablo está corrigiendo a Pedro y le dice, ¿cómo es posible eso? No es posible eso. De hecho, eso crea confusión en el discípulo y eso crea realmente una actitud completamente distorsionada en el discípulo, de no saber qué hacer. Y al final terminan en la misma hipocresía. Cuando estoy con estos actúo de esta manera, cuando estoy con aquellos actúo de aquella manera. Y tristemente muchos creyentes están en la misma situación. De hecho hay creyentes en pecado y pecado de muerte, pero no se dan cuenta el daño que se están haciendo, el daño que le están haciendo al cuerpo y el pecado que están cometiendo contra Dios. Y la disciplina tarde que temprano viene y después se preguntan por qué y no se han dado cuenta que han vivido realmente en la hipocresía de su corazón, pecando contra Dios y siendo mal ejemplo para otros, mal ejemplo para una esposa, mal ejemplo para los hijos, mal ejemplo para los compañeros, mal ejemplo para la sociedad, pero en especial para la iglesia. Y Dios nos llama al arrepentimiento, Dios nos llama realmente a tomar en serio el Evangelio y a vivir el Evangelio de tal manera que honremos a Cristo. Ahora, en los versículos 16 al 21 viene lo que es básicamente la base de la corrección. La verdad intrínseca del Evangelio es que el pecador es justificado por la fe, no por las obras. Y muchos pretenden, porque tristemente hemos nacido en un sistema religioso donde se cree que por las obras somos aceptos delante de Dios. Un sistema religioso donde se cree que la gente por actuar bien va a ir al cielo. Y es aquí donde realmente Pablo va a atacar a Pedro y hoy nos exhorta a nosotros que la verdad intrínseca del Evangelio es el pecador es justificado por la fe, no por las obras. Nadie va al cielo por obras, sino por fe en Cristo, porque la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie tenga nada de qué jactarse delante de Dios, porque la gloria es de Él, no para nosotros, aunque Él ha compartido con nosotros para que disfrutemos a Cristo por los siglos de los siglos. Por eso cuando hablamos de la base de la corrección del versículo 16 al versículo 21, empezamos en el versículo 16 mirando el conocimiento de la justificación. Pablo le recuerda a Pedro la base de esto, que la justificación o el conocimiento de la justificación. Muchos no saben lo que es justificación. ¿Qué es justificación? Es un acto soberano por el cual Dios declara sin culpa a un pecador, basado en el sacrificio de Cristo. No porque sí, sino porque realmente la persona ha acudido a Cristo, ha confesado a Cristo como Salvador, entonces Dios le imputa la justicia de Dios al pecador y pone el pecado del pecador en Cristo para que Cristo cargue con el pecado del pecador y el pecador se quede con la justicia de Cristo a su favor. Es un acto soberano, es un acto legal, donde Dios dice allí en el trono de la gracia, así como un juez lo hace con el martillo, inocente o culpable. La justificación es declarar a un pecador culpable, inocente, porque ha confiado en Cristo Jesús como Salvador. Mire lo que dice el versículo 16. Sabiendo, Pablo le dice a Pedro, usted y yo sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y en esto se le dio muy duro a los judíos, porque los judíos descansaban, que en el montón de sacrificios, en el montón de lavado de manos y todas las tradiciones que ellos hacían, en eso pensaban que Dios los aceptaría. Y Dios le muestra que Él aborrece todo eso cuando no hay verdadera fe. Y cuando uno no ha conocido a Cristo, todo eso no sirve sino para condenar. Por eso el versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No lo es. Esta palabra justificar es declarar sin culpa, declarar inocente o un pecador que tiene vida eterna. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe.
y no cualquier fe, sino la fe de Jesucristo. He hablado con muchas personas que dicen, yo tengo mi manera de creer, yo respeto su manera de creer y usted respete la mía. Y yo les he dicho, ni tu manera de pensar ni mi manera de pensar son respetables. Hay una sola fe que es digna de ser respetada y es la fe de Jesús. Y es necesario que nosotros entendamos eso. Porque no es por la fe mía, es por la fe de Jesús. Por lo tanto, usted tiene que convencerse de qué es lo que Dios quiere que usted crea. ¿Qué es lo que Él cree y quiere que usted crea para que usted y yo lo creamos? Para de esa manera tener el conocimiento y la fe de Él. No mi manera de conocer y mi manera de creer, no. Porque tristemente la mayoría de cristianos hoy en día es, yo creo así, yo pienso así, yo opino así. Todo eso es basura delante de Dios. Lo único que se valora delante de Dios es la fe de Cristo Jesús, es la manera en que Cristo procedió. La manera en que Él actuó, la manera en que Él vivió, es la vida que Dios pide de ti y la vida que pide de mí. Y es lo que Pablo está corrigiendo en Pedro. Porque en el versículo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ni por actuar como gentil, ni por actuar como judío, sino por la fe en Jesús. Y tanto judío como gentil, los dos podemos confiar y creer en Jesús para salvación. Y vivir por fe la vida cristiana. ¿Qué significa? Dejar que Él obre en nosotros la vida de Él. No en nosotros, la vida cristiana no es nosotros actuando para Él o tratando de imitarlo a Él, sino dejarlo a Él que viva en nosotros para que la vida de nosotros refleje la vida de Él. Por eso en el versículo 20 Pablo dice, ya no vivo yo, en esta reacción, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Y lo que yo vivo en esta tierra, lo poquito que puedo vivir en esta tierra, lo vivo confiado en el Hijo de Dios. O sea, dejándolo a Él vivir su vida en mí. Y como siervo, sujeto a Él. Por eso, hermanos, dice, está viendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Qué bonito es entender ese principio, hermanos. En el Salmo 143, vamos allí a leer el versículo 2, Salmo 143. En el versículo 2, la Biblia dice estas palabras. Y no entres en juicio con tu siervo. Ese es el clamor básicamente de David ante el Señor. No entres en juicio con tu siervo. Y él mismo da la respuesta. ¿Por qué? Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. En sus obras no se justificará. Nadie va a poder llegar al cielo y decirle, Señor, yo fui buen papá, déjame entrar. O yo fui buena mamá, déjame entrar. Yo fui buen hijo, yo nunca me robé, yo nunca maté, yo nunca... No. El ser humano está condenado solamente por ser pecador. Y la única manera de ser salvo es que conozca al único Salvador, a Cristo Jesús. El ser humano, aunque es pecador, entra al cielo solo por la fe en Cristo Jesús. Y el ser humano, por ser pecador, va al infierno solo por haber rechazado a Cristo Jesús. La diferencia de quiénes van a ir al infierno y de quién van a ir al cielo no lo hace el pecado. Lo hace la relación que cada pecador tiene con Cristo Jesús. Si lo rechazó y no lo aceptó como Salvador, irá al infierno. Pero si reconoció ser un pecador y aceptó a Jesús y su obra perfecta a favor de él, será salvo. Por eso la Biblia dice que el único requisito para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Creer no es saber, creer es una convicción plena de que Él es el único Salvador, el único. No es Jesús y la religión, no es Jesús y María, no es Jesús y la obediencia, no es Jesús y los apóstoles, no es Jesús y esto, no, solo Él. Porque hay un solo nombre y hay un solo Dios y un solo Salvador entre Dios y nosotros y es Cristo Jesús. Por eso la salvación demanda solo fe. Y solo a través de la fe Dios extiende la gracia que salva, que perdona, que limpia y que da al pecador la vida de Cristo y le permite disfrutar la vida de Cristo. Entonces, el hombre es justificado por la fe de Jesucristo. Vamos al libro de Romanos un momentico. Retrocedamos un poquito sin perder Gálatas. Al libro de Romanos capítulo 3. Allí en Romanos capítulo 3, la Biblia es clara y enfática al decir estas palabras. Vamos a leer, por favor. En el versículo 25 y 26. Dice, a quien Dios puso como propiciación, esto está hablando de Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación, como el precio preciso por nuestros pecados, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Escuche, con la mira, con el objetivo propio de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y en el versículo 28 de Romanos 3, el apóstol Pablo hace una conclusión hablando de los romanos. ¿Cuál es? Concluimos pues que el hombre justificado, declarado sin culpa, declarado inocente delante de Dios, solo por la fe sin las obras de la ley. Solo por la fe sin la obediencia personal. Hermano, qué lindo es entender este principio y disfrutar este principio también en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, la Biblia dice que todos los hombres son pecadores, todos. No solamente los gentiles. Cuando Pablo dice allí que nosotros somos judíos y no pecadores de entre los gentiles. Y después dice allí en el versículo 16, nosotros también hemos creído en Jesucristo, porque tanto judíos como gentiles deben creer. Y todos somos salvos por la fe en Jesucristo, no por otra cosa. Dice, hemos creído para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué? Porque como dice Gálatas, muy clarito, y también lo dice Romanos, todos los hombres somos pecadores. Romanos 3, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Es claro al decir que todos los seres humanos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y que todos hemos pecado y que todos nacimos bajo pecado. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es Cristo Jesús para perdón de pecados, para que cualquiera que realmente reconoce ser un pecador y confía en Cristo sea perdonado. Hermanos, Dios nos perdonó en Cristo Jesús para que nosotros vivamos por la fe en Él y dejemos que Él viva su vida en nosotros. Dejemos que Él mande, dejemos que Él haga, dejemos que Él actúe y nosotros sencillamente respondámosle y estemos a su lado como discípulos de Él. Volvemos a Gálatas. Porque es necesario que nosotros entendamos. Vamos a leer el versículo 17. Dice, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. También. Romanos 3:9 dice, Pablo hace una conclusión en Romanos 3, después de mostrar en el capítulo 1 y capítulo 2 que tanto la humanidad completa, tanto gentiles como judíos, somos pecadores. En el versículo 9 resume que judíos y gentiles todos hemos pecado. Que entre judíos y gentiles no hay ni uno que haga lo bueno delante de Dios. Todos nos hemos enceguecido, todos nos hemos vuelto inútiles, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno entre judíos y gentiles. Si queremos llamar a algún hombre bueno, solo hay uno que es bueno y es Cristo Jesús. Si queremos llamar a algún hombre santo y justo, solo hay uno realmente y es Cristo Jesús. Pero en Él usted y yo podemos ser buenos, en Él usted y yo podemos ser santos, justos, sin mancha, pero por Él, no por nosotros, por Él. Por Él usted y yo podemos ser lo que Él es. Por eso Pablo en el versículo 17 es enfático con Pedro cuando le dice, si buscando ser justificados en Cristo nosotros los judíos somos hallados pecadores, ¿es por eso mi Cristo ministro de pecado? Y la respuesta es en ninguna manera. Es triste mirar que muchos cristianos hoy en día justifican el pecado diciendo que Dios se lo permite. Dios nunca permite el pecado, pero sí entrega al necio a su pecado. Hay gente que insiste en que Dios les dé o que Dios les deje hacer. Y no es que Dios les dé o que Dios les deje hacer, sino que Dios los entrega a su deseo pecaminoso para que aprendan la lección a través del dolor, porque no quisieron aprenderlo a través de la obediencia. Como cuando el niño, uno le dice no, y se cansa de decirle no, y después dice, hágalo pues. Ese no es un permiso, es un juicio. Es un juicio para la enseñanza y la necedad y la terquedad del niño. Y tristemente muchas veces nosotros entramos en esa necedad y en esa terquedad de que Dios nos dé algo que nosotros queremos cuando Dios no nos lo quiere dar porque Él sabe que no va a ser de bendición. Pero nosotros seguimos insistiendo y llorando, muchas veces llorando delante de Dios. Y Dios dice, tome. Es lo que dice Romanos capítulo 1. No es permiso, es una entrega a juicio. Es una entrega a juicio. Por eso Pablo le dice a Pedro en estas palabras,
Si nosotros buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por esto Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Lo que Cristo ministra es justicia, perdón, arrepentimiento, no pecado. No hubo pecado en él. Jamás pecó. Pero perdona el pecado. Cargó con el pecado. Y fue hecho pecado, no pecador, fue hecho pecado por amor a nosotros. Para poder castigar el pecado, matar el pecado, destruir el pecado, para poder perdonar a su pueblo. Por eso qué bueno que nosotros entendamos estos principios y los disfrutemos. Y realmente podamos disfrutar la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso, en el versículo 18, Pablo de alguna manera reta a Pedro para decirle que el creyente no debe ser un transgresor de la palabra de Dios. Porque si las cosas que destruí, en este caso es el hecho de que se hayan separado de la ley, que ya no vivan bajo la ley y que ya hayan entendido que la ley no sirve para salvación. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. Si vuelvo a tomar la ley como norma de vida, entonces me hago transgresor. Hermano, no puedo yo andar recogiendo la basura que tiré cuando ya la tiré. Dios me muestra a mí lo que es bueno y lo que es malo. Y ya no debo estar eligiendo entre lo bueno y lo malo. Tengo que elegir entre lo bueno y lo excelente. El verdadero cristiano no está eligiendo entre si peco o no peco. No, ya está eligiendo entre lo que es bueno y lo que es excelente. Ya el pecar ya no es opción. El hacer lo malo no es opción. El cometer errores no es opción. Eso ya debe estar claro en nuestra mente que eso no va con nosotros, no va con el que es santo. El que ha sido santificado ha sido apartado, ha sido consagrado a Dios. Por lo tanto, debe decir no a las cosas del mundo de manera radical para decirle sí a Cristo. Y ese es el principio básicamente que Pablo le está enseñando a Pedro, para que él realmente muestre un carácter cristocéntrico y no un carácter completamente hipócrita o doble. Y ya en el versículo 19 en adelante, básicamente Pablo empieza a mostrar esa nueva vida en Cristo. Y empieza con el versículo 19, por dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. De hecho, la ley nos mata realmente, porque la ley solamente nos deja una opción, Cristo y no más. Muerte o Cristo, muerte o Cristo. Por eso la ley no fue dada para salvar, la ley fue dada para mostrar el pecado y mostrar que nosotros merecemos morir, y de hecho la ley misma nos mata porque la ley condena. Pero cuando la gracia obra en la ley nos lleva a Cristo, como dice el apóstol Pablo, es un ayo, era un ayo para llevarnos a Cristo. Hoy lo que nos lleva a Cristo no es la ley, sino el evangelio. Hoy lo que nos lleva a Cristo es el Espíritu Santo, es el que convence de pecado, de justicia, de juicio, obrando la gracia en nosotros. Por eso Pablo en el versículo 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué significa? Que ya murieron voluntariamente, ya por convicción dijeron no más a la ley, no más. Dios nos liberó completamente de la esclavitud de la ley, hecho por nosotros maldición, y más adelante lo vamos a ver. De tal manera que el que se vuelve al judaísmo, de la gracia cae, se desliga de la gracia y entra en desgracia tristemente. Por eso qué bueno que nosotros entendamos esto. Y ya cuando empieza a mostrar realmente la nueva vida en Cristo, está en el versículo 20 y 21, cuando él dice, yo he creído. Y he creído en Cristo. Por eso empieza a decir estas palabras. Vivo para Dios. Yo he muerto al legalismo, he muerto al judaísmo. He muerto ya a todo eso. No a la responsabilidad con la ley, sino al legalismo, al mal uso de la ley. Porque la ley es buena, es santa y es perfecta si uno la usa correctamente. Y lo que Pablo está diciendo ahí, hay que morir al mal uso de la ley. Ese uso que le daba al pueblo de Israel. El hecho de apoyarse en la ley para salvación, el hecho de confiar que por las obras soy salvo, el hecho de que Dios me acepta por obras, a eso hay que morir. Porque Dios nos acepta es por la fe en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando uno está crucificado, ¿qué puede hacer? Nada. Cuando mucho hablar, como hablaron los crucificados allí, no solamente Cristo, sino los dos hombres que murieron al lado de él, hablar. Porque de hecho están atados de manos y pies, y cada movimiento que hagan es dolor para ellos. Pero Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no actúo yo, ya no vivo yo, dice él, sino Cristo vive
en mí. Hermano, esta es la verdadera vida cristiana. Cristo viviendo en mí y a través de mí. Cristo obrando en mí y a través de mí. Cristo hablándome a mí y hablando a través de mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta es la verdadera vida cristiana. Él obrando en el creyente. No es el creyente haciendo cosas para Dios, sino dejando a Dios hacer cosas o hacer lo correcto a través de Él. Y después dice, y lo que ahora vivo en este cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo vivo confiando en Él, obedeciéndole a Él, siguiéndole a Él, respetándolo a Él, caminando con Él, esperándolo a Él. Por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la confianza en Cristo Jesús, porque Él realmente es el único que me ha amado y el único que se entregó por mí. María no murió por ti, no se entregó por ti, Pablo no murió por ti, Pedro no murió por ti, ninguno de los ídolos de las religiones murieron por nosotros, ninguno de ellos ha resucitado para salvarnos, todos murieron y están dormidos, sus cuerpos se deterioraron en la tumba, mas el Señor Jesucristo fue enterrado y el tercer día se levantó, no hay cuerpo en la tumba de Él, Él subió a los cielos, abrió la puerta de los cielos, se sentó a la diestra del Padre y allí está orando por mí, orando por ti, orando por cada uno de los que creemos en Él por la gracia de Él. Por eso dice, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó con amor eterno y me perdonó y se entregó a sí mismo por mí como el sacrificio perfecto por mis pecados. Qué hermoso, hermanos, es entender la gracia de Dios. Y esa base en la que debemos ser corregidos, en el sacrificio de Cristo. Por eso el versículo 21 dice, yo no desecho la gracia de Dios. No, para nada. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La idea es que si usted y yo pudiéramos ser salvos por obras, Cristo no hubiese tenido que venir. Pero por cuanto ningún hombre es salvo por obras, Cristo vino a hacer la única obra que puede salvar. La obra de salvación, en la cual era necesario que Él mismo muriese en lugar de nosotros, que Él fuese el Cordero de Dios y derramase su sangre por nosotros, que Él bajase a la tumba y venciese la muerte, y venciendo la muerte resucitase y luego subiese a los cielos y abriera la puerta de los cielos y se presentara a Él como el sacrificio delante de Dios, como el sacrificio acepto delante de Dios por los pecadores. Y hoy Cristo fue aceptado por el Padre, Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los suyos, para que cualquiera que realmente reconozca por la gracia de Dios ser un pecador y deje de confiar en sus obras y confíe en Cristo, sea salvo, sea perdonado y tenga vida eterna. Mira, hermanos, Dios quiere que nosotros corrijamos lo deficiente en nosotros y corrijamos lo deficiente en los demás. O seamos instrumentos para corregir lo deficiente en los demás. Por eso necesitamos gente que nos amoneste, gente que nos exhorte y tenemos que aprender a amonestar y exhortar a aquellos que no andan conforme al Evangelio, conforme a la verdad que está en Jesús, conforme a las convicciones que Dios nos ha dado en Cristo y que Cristo mostró en su vida diaria. Hermanos, tenemos una vida para vivir y es la vida de Cristo. Tenemos una vida para imitar y es la vida de Jesús. Hay un solo camino y es Cristo. Hay uno solo que es digno de ser honrado y es Cristo y es el único y suficiente Salvador de nosotros. Y realmente aquel que lo recibe, ese tiene vida eterna. Y el que tiene vida eterna, entonces sigámoslo a Él, para que nuestra vida sea de una sola pieza, de una sola cara, sin máscaras, una sola cara, la cara de Cristo. Anhelo de todo corazón que la palabra de Dios haya llegado a su alma, a su ser, y que realmente haya corregido y esté corrigiendo lo deficiente en ti como lo está haciendo en mí. Y que Dios use las personas que tenga que usar para corregirnos, para amonestarnos, para avergonzarnos públicamente si es necesario, a fin de que realmente seamos corregidos y vivamos el Evangelio de Cristo en el carácter de Cristo y conforme a las Escrituras. Amado hermano y amigo, gracias por acompañarnos. Dios le bendiga ricamente. Vamos a orar. Soberano Dios, gracias por la vida de Cristo. Pero también gracias por la vida de estos hombres como el apóstol Pablo. Y aún gracias por los errores de Pedro también. Porque tú nos enseñas. Como dice tu palabra, tú has dejado todo esto por escrito para nuestra amonestación, para nuestro ejemplo. Para que no hagamos lo que ellos hicieron mal, pero para que hagamos lo que ellos hicieron bien. Pero en especial damos gracias por Jesús. Por su sacrificio, por su obra perfecta y por su rectitud en todo, Dios. Y gracias porque ha venido a ser el modelo perfecto a seguir. Y oramos
dando gracias porque el día que Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Saldremos de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de hipocresía, para estar en un cuerpo de justicia completamente, de santificación completo, de rectitud completa. Anhelamos ese día y añoramos que llegue ese día y clamamos que sea hoy, si a ti te place. La bendición tuya, Dios, sea para todo tu pueblo y gracias por los que estás llamando hoy a la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos cada semana en este estudio de discipulado, en este estudio de crecimiento. Bendiciones para todos.